Bueno, mis hermanos, entonces ya ustedes saben que hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de Juan. Sí, ya los que han estado juiciosos saben que hemos venido estudiando los evangelios. Evangelio de Mateo, ¿cuál sigue? Marcos, Lucas, y hoy es Juan, y después, no, ahí ya acaban los evangelios, ya no hay más. Mis hermanos, pues no voy a alargarme en introducciones, sino que por tiempo vamos a ir de una vez a entrar pues como en materia. Recordarles, mis hermanos, que los evangelios no son historias que tengan un orden cronológico, sino que son elementos cristológicos, así lo dice un pastor que se llama Samuel Pérez Millos, no sé si lo hayan escuchado. Está claro, mis hermanos, que a los evangelistas realmente no les importó mucho el tema cronológico, o sea, el orden de los hechos, como ocurrieron. No podríamos saber en su totalidad en qué tiempo ocurrieron todos esos hechos alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que sí podemos observar en los evangelios es que estos evangelistas estaban interesados en mostrar esas pinceladas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues puede que hayan algunos cambios, algunas cosas diferentes de uno a otro, pero en esencia lo que habla es el testimonio de nuestro Señor Jesús. En eso estamos todos de acuerdo, ¿amén? Amén. Los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la vida de Jesús, nos narran así como muy exactamente todo lo que Jesús hizo estando aquí en la tierra. Pero Juan, a diferencia de los otros evangelios, él quiere mostrar a Cristo, a Jesús, de una manera más celestial, desde un punto de vista sobrenatural, un punto de vista celestial. Lo primero que vamos a hablar es acerca de Juan, del autor. Entonces, ¿quién es el autor de Juan? Juan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí dice. Pero aunque ustedes no lo crean, y como en los otros evangelios se ha discutido mucho si sí es Juan o no es Juan el autor. Entonces lo primero que debemos decir de Juan es que Juan es testigo ocular de todo lo que él escribió, él lo vio. O sea, tiene conocimiento de causa, todo lo que él narra, en lo que él narra se da el lujo de detalle, se da el lujo de dar detalles que solo una persona que vio puede dar. Entonces no es lo mismo cuando de pronto pasó algo allá en la esquina y ahí hay un tumulto de gente y se para uno a ver qué están diciendo y ahí se entera ahí, pero luego avanza otro poquito y otra persona está diciendo algo diferente. Entonces uno dice, no, yo voy a mejor a preguntarle, o sea, si uno quiere informarse bien, no es por nada más, voy a preguntarle al que vio, al que estuvo ahí en el momento de los hechos. Eso tiene Juan, que Juan vio todo lo que narra ahí en sus escritos. Bueno, les voy a dar rápidamente unos detalles que nos demuestran que Juan fue testigo directo. Bueno, uno que por ejemplo, cuando Lázaro murió, ¿cierto? Él es el único que dice cuánto tiempo estuvo en la tumba. Él dio el tiempo preciso en el cual ocurrieron ciertos acontecimientos. Quiero que vayan ahí y pues abramos la Biblia ya que estamos hablando de Juan. Vayan al libro de Juan, busquen ahí capítulo 1 y versículo 39. Capítulo 1, versículo 39. Dice así, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Bueno, esos son detalles que solamente alguien que estuvo ahí podía saber, él sabía la hora. En Juan 13:30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, hablando de Judas, ¿sí? Luego salió y era ya de noche. Esas son cositas que ahí ustedes van diciendo, uy sí, él estuvo ahí.
Él nos da también cifras exactas. Yo les voy a nombrar hartas citas bíblicas, pero ustedes, cuando yo les diga busquemos, ustedes van a buscar. Cuando no les diga que busquen, ustedes la escuchan o escriben la cita y sí van a tomar nota, porque vamos a manejar varias citas. Hay unas cifras que Juan da y que son muy exactas. Por ejemplo, en Juan 21:11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, él fue el único en decir que en la alimentación de los 5,000 los panes del niño estaban hechos de cebada, que cuando María ungió los pies de Jesús con perfume, la casa se llenó con su fragancia, que durante la entrada triunfal esas ramas eran de palma, ¿sí? Bueno, hay muchos detalles que nos hablan de que Juan fue testigo ocular. Si hablamos del autor de Juan, vamos a decir que Juan es el autor porque por deducción prácticamente, según los estudiosos, porque él nunca en el Evangelio se nombra a sí mismo como Juan, sino él se dice a sí mismo el discípulo a quien amaba Jesús. Eso ustedes lo pueden ver por allá en Juan 21:20. Juan era uno de los 3 discípulos más allegados a nuestro Señor. Después de la ascensión, Juan llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Juan pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso y allí fue obispo de las iglesias en esa región. Ahí escribió sus 3 cartas. Luego fue, al final de su vida, tomado preso y lo llevaron a la isla de Patmos. ¿Sí sabían? Claro, ustedes están súper juiciosos con el estudio de Apocalipsis. Allá escribió el libro de Apocalipsis por la revelación que le fue dada. Juan, como ustedes saben, fue llamado el discípulo del amor, pero él tenía su carácter. También Jesús en sus inicios le dijo que junto con su hermano eran los hijos del trueno. ¿Y dónde estaba el discípulo del amor? Bueno, eso tuvo que haber cambiado después con el tiempo, con la formación del carácter del Señor en su vida, muy seguramente después de la cruz. Bueno, en lugar y fecha de escritura no hay una evidencia clara de que se haya de la fecha, pero lo que sí se deduce, o lo que muchos han dicho, es que se escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo, después de la caída de Jerusalén, después de la destrucción del templo. Y realmente no nombra ahí nada de la destrucción del templo, de la caída de Jerusalén, porque ya había pasado tal vez algún tiempo, y con todo el conocimiento y con la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya eso realmente no era de mucha importancia. Bueno, sobre el libro, Juan incluye una gran cantidad de material que en los otros 3 evangelios no hay. Casi el 90% de lo que está en Juan no está en los otros evangelios, por eso también es un poco diferente. Juan tiene un prólogo ahí en el capítulo 1, un prólogo donde llega a unas conclusiones teológicas impresionantes. Él nos habla de la encarnación, de la preexistencia de Cristo, cosa que no está en los otros evangelios. Les voy a leer rápidamente lo que no está, o algunas de las cosas que no están en los otros evangelios, como su primer milagro, ¿sí? Cuando convirtió el agua en vino, el diálogo con Nicodemo, cuando él toma el nombre yo soy como Dios, el discurso, cuando se presenta como el buen pastor, la resurrección de Lázaro, cuando lava los pies de los discípulos, el discurso en el aposento alto, la oración sacerdotal de Jesús ahí en el capítulo 17, la pesca milagrosa después de que resucitó, y contiene una de las enseñanzas más completas acerca del Espíritu Santo. Y por último, aquí como hablando del libro, de la introducción, el destinatario del libro
para todo aquel que cree. Es claro que la orientación de Juan es más a nivel, es un mensaje universal, es el evangelio predicado que se anuncia a todo el mundo, que se anuncia a Cristo, pero finalmente es efectivo en las personas que creen. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora sí, mis hermanos, pues vamos a ir entrando en el propósito del libro y quiero que en el propósito del libro sea como que nos centremos en esta mañana. Juan es el único de los evangelios que contiene una declaración precisa sobre el propósito del autor, y este sí lo vamos a buscar. Juan 20, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así, Juan 20, 30 al 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del libro, de este evangelio, es que, dice así, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Lean ustedes ahí en su Biblia. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, mis hermanos, no los voy a enredar con terminologías, pero aquí en ese texto vemos que el propósito de Juan es doble. Uno, apologético, y el otro es evangelístico. Apologético o apología o apologética es la defensa de la fe. Yo creo que eso los pastores lo han explicado varias veces, pero la defensa de la fe es como nosotros argumentamos porque creemos en Cristo. Entonces, cuando Juan dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ahí está presentando el argumento de por qué nosotros creemos en nuestro Señor. Eso, mis hermanos, debe ser claro en nuestras vidas como cristianos. Si a usted viene un testigo de Jehová o una persona a decirle Jesús no es Dios, usted tiene que saber claramente, tiene que tener claro el concepto y poder decir con propiedad por qué Jesús es Dios. Y evangelístico, cuando dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, y eso lo vamos a analizar ahorita. Bueno, en aras pues de mantener su propósito evangelístico, Juan usó el verbo creer cerca de 100 veces. Ustedes se van a dar cuenta ahí en Juan que él es el que más usa la palabra creer. Más del doble que en los sinópticos, para enfatizar que los que creen en Jesús para salvación reciben la vida eterna. Y eso, mis hermanos, es el centro de nuestro mensaje esta mañana, que creamos en Jesús, que al creer en Jesús podamos tener seguridad de salvación, que podamos tener claramente en nuestro corazón que tenemos vida eterna. Después, si quieren ustedes, yo les puedo pasar todos los versículos, porque hay muchos versículos donde hablan de creer. Y el propósito apologético de Juan, que es inseparable del propósito evangelístico, era convencer a los lectores de la verdadera identidad de Jesús. Entonces Juan presenta a Dios como el Dios encarnado. ¿Recuerdan ahí el primer versículo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo es Dios, es el Salvador del mundo. Juan lo presenta como el Mesías, lo presenta como el Hijo del Hombre, y eso era algo imposible de creer para cualquier judío de la época. Eso no le entraba a un judío en la época, porque ellos
toda la vida se habían formado con el concepto de que solo hay un Dios y que nadie se podía hacer Dios. Eso estaba ahí en la ley de Moisés. Y llega Jesús y dice: yo soy. Eso para ellos fue un choque fuerte. Por eso cuando Nicodemo llega a donde Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Él estaba confundido, Nicodemo. Así pasaba con todo el pueblo judío. Entonces Juan llega a conclusiones, como les decía, conclusiones teológicas impresionantes, relacionando a nuestro Señor Jesucristo con la Trinidad. Y vamos al capítulo 1. Dice 1:1, en el principio, léanlo ustedes, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, Juan llega a unas dimensiones de profundidad con estos pasajes acerca del conocimiento de Cristo, y lo vincula con la Trinidad de una manera impresionante, mis hermanos. Por eso decimos que Juan es el evangelio más teológico de los 4 evangelios. Y fue un reto fuerte para mí, y me siento muy privilegiado de poder hablarles a ustedes de eso, de este libro. Bueno, en el desarrollo del evangelio, Juan, pues como ustedes saben, comienza hablando de Juan el Bautista, y lo coloca como un precursor de Cristo. Él lo nombra como aquel que viene, Juan el Bautista nombra a Cristo como aquel que viene después de mí, ¿sí? ¿Pero qué es? Antes de mí. En todo lo que ustedes vean de Juan, siempre Juan va a estar demostrando la eternidad, la divinidad de Cristo. Por eso para él fue importante decir que había alguien que lo estaba anunciando y que lo estaba presentando, pero que era antes de él. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso era un mensaje clave en aquella época, porque ellos habían estado acostumbrados y tenían como su tradición los sacrificios del Cordero. Pero iba a llegar un Cordero que no solamente iba a quitar momentáneamente, o digamos apaciguar o aplacar la ira de Dios momentáneamente, sino que venía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y no solamente lo quita, sino que carga con nuestro pecado. Por eso en Romanos el apóstol Pablo dice: ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Más adelante el libro de Juan habla de su primer milagro, del agua convertida en vino. Y ahí dice él que ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Principio de señales. Juan no se refiere a los milagros como milagros, sino les dice señales. ¿Por qué creen ustedes que señales? ¿Quién pudiera decir por qué señales y no milagros? A través de Cristo, las señales que venían a través de Cristo. Porque una señal, pues como su nombre lo dice, nos señala algo, ¿cierto? Cuando Jesús hacía un milagro, una señal, nos estaba hablando de su divinidad, de que Él venía de Dios, estaba revelando que Jesús era Dios, que era el Mesías que había sido prometido. Dios estaba obrando, y por eso Juan habla como señales. Y pues hagamos un paréntesis ya que estamos hablando de las señales. ¿Ustedes por qué creen que hoy las personas buscan tanto los milagros? ¿Será que al buscar los milagros están buscando una señal de Jesús? ¿Será que cuando buscamos nosotros insistentemente un milagro, estamos buscando realmente al Señor que hace el milagro?
¿O estamos queriendo beneficiarnos a nosotros mismos en alguna manera, sacar provecho? ¿Cuál es nuestra motivación cuando pedimos un milagro, cuando oramos a Dios? ¿Cuál crees que es la motivación de aquellos pastores que solo predican de milagros? ¿Cuál será la motivación cuando un pastor haciéndose llamar apóstol, ofrece milagros? ¿Será que sí es señalar a Jesús, al Dios que hace los milagros? Porque si fuera por los milagros, con todos esos milagros y señales que hizo Jesús, ¿por qué no todos creyeron? Y no todos ahí en aquel tiempo se convirtieron a Él. Mis hermanos, claramente vemos que los milagros no son los que nos salvan. Un milagro en tu vida no es la evidencia de que eres salvo. Yo he escuchado tanta gente decir que es que yo sé que yo voy directo para el cielo porque es que Dios me consiente tanto. Todo lo que yo le pido, Él me lo da y me va tan bien. ¿Será que sí? ¿Eso es evidencia de que esa persona sí es salva? No. Cada señal, cada milagro nos muestra aquí en el Evangelio de Juan que Jesús es Dios. Bueno, en todos los evangelios. ¿Ustedes se acuerdan en la predicación de Nico, cuando habló de Marcos, habló de un milagro, que Jesús sanó a un paralítico? ¿Sí lo recuerdan? Cristo estaba mostrando, no el milagro, para Él en ese momento la prioridad no era ese milagro, era el perdón de los pecados. Les dice, ¿y qué es más fácil? Decirle, levántate y sana, o que tus pecados son perdonados? Ahí en ese pasaje, cuando Jesús hace su primer señal, María le dice a Jesús que se acabó el vino y Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. Bueno, ustedes después lo leen ahí bien, se enteran cómo fue toda la historia, van al testigo ocular, ¿sí? No porque yo les cuente, sino ustedes mismos van allá a la palabra. Jesús le dice a María, aún no ha llegado mi hora, aún no era el tiempo de la demostración más grande de la divinidad de Cristo, de la señal más clara y evidente de Cristo como el Salvador, como el Mesías ungido. Miremos detenidamente, mis hermanos, el propósito, el objetivo de este evangelio. Y no les dije, pero pues no se vayan a perder de Juan 20:30. Quiero que lo volvamos a leer, por favor. Juan 20:30. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya sabemos que ese es el propósito. Habíamos dicho al principio que había un doble propósito, que era apologético, o sea, en defensa de la fe, presentando argumentos claros, y evangelístico. Entonces miremos en qué consiste ese objetivo apologético. Dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, pues creer, ¿qué es creer? Podríamos decir qué es creer, definirlo. En esta mañana pues vamos de pronto a tener una idea clara en qué consiste creer, porque no solamente es como cuando le dicen a uno algo, cuando uno le dicen a uno cualquier cosa, créame, y uno dice, sí, sí, le creo. De eso no se trata creer. El creer que habla Juan es la respuesta del hombre como resultado a la acción salvadora de nuestro Señor, de Dios por medio de Jesús en la vida de las personas.
Cuando alguien cree, recibe la vida eterna. Entonces no es un creer de esos que les acabo de mencionar. Cuando alguien cree, recibe la vida eterna y puede entrar en el reino de Dios. Tiene el derecho a ser hijo de Dios, eso lo dice ahí la palabra. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay algo más que simplemente creer. Y yo, es en lo que estudié y en todo lo que vi, yo no vi la palabra arrepentimiento ahí en el libro de Juan. Y es claro que Juan da por hecho que al creer está incluido el arrepentimiento y la fe para salvación. Por eso arrepentirnos nos lleva a creer, y cuando creemos nos arrepentimos. Es como, por eso Juan insiste en que en el lector de su evangelio pueda creer, y que al leer podamos comprender de tal manera la divinidad de Jesús que nuestras vidas sean transformadas como nuevas criaturas. Creer es el resultado de una acción que se dio en la eternidad. Solamente los hijos de Dios pueden hacer. Estamos hablando de creer como la obra redentora de Cristo en los pecadores que se arrepienten. Y esa obra proviene solo de Dios y no del hombre. Ahí lo dice en el versículo que les mencioné. Como estamos en Juan, ustedes se van a mover muy fácil. Vayan a Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces ese creer que implica el arrepentimiento, que implica, según la palabra, ser engendrados por Dios, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, depende de Dios. Somos dados a luz por Dios porque Él quiso. Aquí Juan nos está diciendo que el que cree es engendrado por Dios. Para que alguien llegue a creer debe primero haber sido elegido para salvación por su voluntad eterna. Dios en la eternidad nos engendra. Mis hermanos, estuvimos en el pensamiento de nuestro Señor en la eternidad, para que cuando llegue el tiempo, el momento en el que nos acerquemos a Jesús, podamos creer que Él es el Cristo. Acuérdense el objetivo, el propósito de este evangelio, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podamos creer que Él es Dios, el Hijo de Dios. Juan 6:40, ustedes toman nota, yo lo leo rápido. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 3:16, que todos no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese creer implica que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma ha llegado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiso y nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces en Juan 20:31, como estábamos viendo, dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces lo primero que debemos nosotros hacer es afirmar que Jesús es el Cristo. Que listo, vamos a creer, pero vamos a creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo hace Juan para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Porque cuando Juan dice que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios está queriendo decir que Jesús es el Dios mismo, ¿no? Que Cristo no puede ser menor que Dios, que Cristo es el Mesías, el que había de venir, y que ese Mesías tiene por obligación que ser Dios mismo. Entonces, para Juan demostrar que Jesús es Dios, se va al principio. Vamos a Juan 1. Juan 1:1, otra vez. Entonces Juan comienza con un prólogo, como les decía, incomparable, de riqueza teológica. Es impresionante porque él da a conocer esa divinidad de Cristo en esos primeros pasajes de una manera tan clara que todos pudieran entender, aunque los judíos de aquella época les causara confusión, pero era claro. Dice, en el principio era el Verbo. Estamos diciendo que el Verbo es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces lo primero que Juan quiere hacer notar es acerca de quién trata su escrito. Para Juan era claro que el Evangelio se trataba de Cristo, y que ese Cristo era Dios, y que siendo Dios se hizo hombre. No dejó de ser Dios, porque algunos piensan que Jesús, al convertirse hombre, dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, sino que Dios mismo tomó forma de hombre, ¿cierto? Para habitar entre los hombres y mostrar su gloria. Es importante que entendamos que Juan quiere aclarar que Jesús tiene todos los atributos de Dios desde la eternidad, y que Cristo mismo es el creador de todo lo que existe. Eso es importante que lo tengamos claro. Dice, en el principio era el Verbo. ¿De cuál principio habla ahí? Del principio, de cualquier principio, ¿cierto? Del principio cualquiera, sí podemos decir, de cualquiera, porque si ustedes piensan en cualquier principio, antes de ese principio ya era Dios, ya era el Verbo. Entonces, si ustedes piensan en el principio del universo, ya era el Verbo. Si ustedes piensan en el principio de la historia, el principio de la creación, el principio de los hombres, de los ángeles, en el principio era el Verbo. Entonces, cuando hablamos de que en el principio, cualquier principio, ahí ya era el Verbo. Es decir, que Cristo no tuvo principio porque es eterno. Así como tampoco tiene principio, tampoco tiene final. Eso ya está diciendo Juan ahí, está hablando de cosas tan profundas que realmente tuvo que haberse ahí matado esa mente pensando en la divinidad de Dios. Entonces Jesucristo ya era y ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Y yo lo había dicho en alguna predicación hace un tiempo, porque pues precisamente había hablado del Verbo encarnado. Cuando Juan ahí dice, en el principio era, ese era es una conjugación de un verbo, y no los voy a enredar, pero está hablando de una existencia continua en el pasado. Entonces, para los judíos de aquella época eso estaba siendo claro, aunque se resistían a creerlo, pero era claro. Estaba queriendo decir que en el principio ese verbo ya existía, y existía continuamente. Entonces Jesucristo había existido, y antes de todo y cualquier cosa que tenía principio, ya existía Jesús. ¿Qué podemos concluir de ese versículo? No más ahí, nada más viéndolo, que Jesús, si es eterno, es Dios, y como es Dios, no es un ser creado. Los testigos de Jehová tienen una traducción ahí toda extraña, y ahí en ese versículo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Le ponen ese un para mostrar, o queriendo decir que Jesús fue creado. Cristo no es creado, Él existe desde toda la eternidad. Todo en el universo o cualquier cosa sucedida
antes de la creación, por ende ya de por sí es eterna. Entonces concluimos que Cristo no fue parte del tiempo ni del espacio, porque Cristo es eterno, Él es atemporal. Todo eso lo dice ahí en ese solo versículo. Entonces Cristo es Dios, porque solo Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él no comenzó a existir en el principio de la creación. El tiempo comenzó con la creación. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado decir que qué fue lo primero que creó Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero realmente si analizamos, vemos que lo primero que Dios creó fue el tiempo, en el principio. Entonces cuando dice al final de este texto, el verbo era Dios, está haciendo una declaración contundente de la deidad de Dios. Y así señala el hecho de que ese logos, de que ese verbo que siempre ha existido, porque estaba con Dios, se distingue de Dios porque es hijo de Dios Padre, se distingue de Dios Padre y sin embargo es Dios mismo. El verbo entonces no existía, el verbo no solo existía desde toda la eternidad y tenía comunión cara a cara con Dios, sino que también ese verbo era Dios. De pronto estoy repitiendo mucho que el verbo era Dios. Hermano, me toca. Después me toca dar cuenta si no les queda claro. Bueno, el apóstol Pablo lo dice, dice todo lo mismo en otras palabras y como que afirma eso. Busquen ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, 16 al 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Un día de estos hablaremos de todo eso. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar Juan con esta presentación teológica de la deidad de Jesús? ¿A qué creen ustedes que quiere llevar Juan? Pues miremos ahí, no perdieron Juan, ¿verdad? Si no, les toca volver a buscar. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué pasó con aquel verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cobran sentido estos pasajes? Al ver y comprender lo que para Juan era el verbo, y los judíos de aquella época era el verbo, y que ese verbo era eterno, y que ese verbo es Dios. Y después dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, vimos su gloria. Mis hermanos, un pequeño paréntesis. Nosotros, y yo personalmente muchas veces como que no había analizado y no había leído bien, y estudiando esto pues resulta que siempre lo he dicho y he escuchado a mucha gente decir que Jesús cuando se hace hombre se humilla, o que se humilló al hacerse hombre. ¿Ustedes lo han dicho? ¿Lo han pensado? Pues si ustedes leen el texto donde está eso, no es cierto. Les voy a leer, es Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, él ya estaba en la condición de hombre cuando se humilló. ¿Y cómo se humilló? Dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. Realmente no se humilló haciendo hombre, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque todo el que era colgado en un madero era
era maldito. Y les pido perdón si alguna vez oré o les dije que Jesús se había humillado haciéndose hombre. Realmente, ese verbo al hacerse carne lo que hace es mostrar su gracia. Dice ahí, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesús no se humilla al hacerse hombre, sino que más bien Él se limita en sus atributos, porque es Dios, ¿no? Y tiene todos los atributos de Dios. Es omnipotente, Jesús es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, justo, lleno de gracia. Todos los atributos del Señor los tiene Jesús, solo que Él se limita. Entonces ya en su condición de hombre, pues ya no es omnipresente, no puede estar en todo lado, ¿verdad? Ya en su condición de hombre se limita y vemos en la palabra que Él no todo lo sabe. Entonces, ese era el paréntesis. Entonces Juan está hablando de aquello que impactó su vida ahí en Juan, en el versículo 14. ¿Qué creen ustedes que impactó a Juan? ¿Qué impactó a Juan? ¿Qué fue lo que vio de Jesús que lo llevó a esa devoción extrema? ¿Se acuerdan del libro Devoción Extrema? Y que lo llevó a convertirse en el gran apóstol. Bueno, pues cuando Juan comprende la divinidad de Cristo, se da cuenta que es Dios mismo, Dios, el Dios grande, el creador, el verbo encarnado. Y en su mente hay como una explosión, o no sé, algo así, que lo lleva a fijar su mirada hacia esa gracia. Claro, mis hermanos, Dios mismo se hizo carne, Dios, el poderoso Señor, y que ojalá hoy podamos comprender eso, mis hermanos, en alguna manera, porque es algo grande que nuestra mente limitada tal vez no entienda completamente, pero si nosotros podemos entender la grandeza del Señor, por ende ahí de una vez vamos a entender la gracia. Por eso cuando Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Vemos que el Dios se hizo hombre, que como hijo de Dios me ama y yo soy tan pecador. Ustedes recuerdan que Isaías, cuando tiene la visión, dice ahí en un verso, ay de mí que soy muerto, porque estaba viendo a Dios, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, Dios mismo encarnó en forma de hombre, se humanó para mostrar su gracia. Eso es gracia, mi hermano, porque no nos mató, no destruyó la humanidad. Cuando comprendemos la grandeza de Dios, mis hermanos, entendemos la gracia de Dios y nuestro pecado se hace evidente. Al ser conscientes de ese pecado, tenemos que ir al arrepentimiento y tenemos que creer que Él es Dios. Y ahí, como Juan le decía a Nicodemo, podemos ver el reino de Dios. Entonces ahí es cuando nacemos de nuevo. ¿Qué impactó a Juan de Jesús? La gracia, esa gracia que desciende con Cristo en plenitud y esa gracia que es para salvación, que surgió en el corazón de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el plan eterno de Dios, allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y si lo que aflora de Dios, mis hermanos, es la gracia, esa gracia es infinita. Esa gracia es eterna y fue ideada antes de ser implementada. Y es orientada hacia el pecador. Es depositada en un recipiente infinito que es Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí está, anote la cita, ustedes después lo buscan. Entonces, mi hermano, a lo largo de la historia, Dios distribuye gracia por medio de Cristo para salvación. Todos en la historia de la humanidad han sido salvos por gracia. ¿Cuál fue el primer hombre que fue salvo por gracia? ¿Eso está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Adán. Cometió pecado, se dio cuenta de su pecado, se fue y se tapó con unas hojitas y Dios hizo un sacrificio, derramó sangre y lo cubrió. Si quieren verificar la historia, vayan a Génesis. Entonces desde toda la historia, en toda la historia, todos los hombres que han sido salvos por gracia. Entonces, mis hermanos, podemos ver que según este texto de Juan 1:14, la gloria de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo y que esa gloria se manifiesta por medio de la gracia y verdad. Los dos atributos que están más íntimamente relacionados con la salvación son la gracia y la verdad. Y las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad de Dios en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Todos mis hermanos ya lo han dicho antes, que nosotros predicamos del Evangelio. Hay 4 evangelistas que escribieron 4 libros. Entonces le llamamos el Evangelio de Lucas, Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio es el mensaje de la palabra y es el que recibimos nosotros por medio de su gracia salvadora. Y esto, mis hermanos, tiene que conmocionarnos adentro, cautivarnos adentro, porque Jesús fue la expresión total de la gracia de Dios. Toda la verdad necesaria para salvar está disponible en Él, en nuestro Señor, porque Él fue la expresión total de la verdad de Dios, que fue revelada en el Antiguo Testamento, pero es completa con Jesús. Y Jesús es quien nos da a conocer el Padre. Ahí ya que están en Juan 1, miren Juan 1:18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces conocemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio de Juan entonces podemos decir que uno de la Trinidad irrumpe, esto lo dijo el pastor Samuel Pérez Millos, yo no soy tan áspero. Dice que uno de la Trinidad irrumpe en el mundo de los hombres y con él trae la Trinidad a los hombres. Porque ninguna persona divina vive independiente de las otras y eso lo muestra también el libro de Juan. Anoten la cita, yo lo leo. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Uno de la Trinidad irrumpe en el mundo de los hombres y trae la Trinidad a los hombres. Para Juan, Cristo y el Padre son uno. Dios es un ser en el que existen 3 personas eternamente: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No hay Hijo de Dios si no hay un Padre, y no hay Hijo eterno si no hay un Padre eterno. Mis hermanos, cuando decimos que a Dios nadie le vio jamás y que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, está hablando de que Cristo es el revelador de Dios. El Verbo ya existía en el principio, lo acabamos de decir. Estaba en comunión con Dios y dijimos que era Dios. Él nos dio a conocer su deidad, es decir, Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Entonces Jesús de Nazaret no es un nombre en el cual Dios se manifiesta, sino que Jesús de Nazaret es la naturaleza
humana del Verbo. Y esa naturaleza humana no puede subsistir si no es en la persona divina. Jesús nos enseña en el Evangelio que Jesús es un hombre, pero no tiene personalidad humana. Es la personalidad divina la que habita en él, en una naturaleza humana. ¿Sí? ¿Me estoy enredando? ¿No? Trato como de masticarlo así un poquito para que puedan de pronto entender. Entonces ambas naturalezas dependen de la personalidad divina. La naturaleza divina y la naturaleza humana dependen de una personalidad divina. Por eso podemos decir que Jesús es Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y habíamos hablado de que ese es el objetivo, el propósito apologético. El propósito evangelístico, dice ahí la segunda parte de Juan 20:31, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente que había de venir, y que ese Mesías necesariamente debía ser Dios mismo, ese verbo encarnado, en ese verbo el hombre podía tener vida. De esa porción podemos ver claramente los siguientes puntos. 1. Que hay una condición vital, necesaria y única para obtener la vida, y es creer, ¿sí? Y eso lo dice el texto, solo estamos sacando las conclusiones. ¿Y creer qué? Pues que Jesús es el Cristo, ese es el segundo punto. Es decir, que Jesús es el Mesías, el Salvador que había que venir. Tercero, y al decir creyendo, nos habla de una reacción, de una responsabilidad que es del hombre también. Al mismo tiempo que hay una gracia que es otorgada en el hombre, también hay una responsabilidad del hombre. Porque Dios derrama su gracia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él en arrepentimiento. Y entonces al creer, al arrepentirnos, hay como consecuencia la vida. Y la vida que está en su nombre. ¿Cuál vida, mis hermanos? La vida eterna. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, ustedes se lo saben. Porque para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Bueno, esa vida la vemos como el regalo de Dios, como un don del Padre otorgado a aquellos que han creído que Jesús es Dios. Esa vida no termina con la muerte física, sino que empieza en el momento en que nosotros creemos, cuando nacemos de nuevo, y se obtiene ya, cuando creemos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Entonces esa vida eterna es en su nombre. Tal es el nombre de Jesús, que es capaz de traer vida. En Filipenses 2:9 dice: el nombre que es sobre todo nombre. Juan 1:2, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí se dan cuenta cómo todo como que concuerda y se enlaza lo que hemos aprendido durante tanto tiempo? Mis hermanos, ya para terminar les voy a dar unas aplicaciones. Y mis hermanos, al meditar en esta palabra vida, tenemos que ir a pensar, esto nos lleva a pensar, ver por la Escritura, que antes de creer, que antes que nosotros naciéramos de nuevo, antes de ser alumbrados por Dios para vida eterna, estábamos muertos. Lo contrario a la vida es la muerte.
Entonces, si tú no has creído aún en el Señor, tristemente tengo que decirte que estás muerto. No podemos dejar de pensar que nuestra antigua condición era de muerte, la muerte como resultado de nuestro pecado y que nos hace incapaces de acudir a Dios. En nuestros propios medios no podemos acudir a nuestro Señor, no podemos, porque estamos muertos. Sin Dios estamos muertos. Lo contrario a la vida es la muerte. No podemos decir que estamos vivos espiritualmente si en nosotros no está la vida de Cristo, si no hemos creído en Dios, en Jesús. Porque ¿qué puede hacer un muerto, mi hermano? Nada. Un muerto no se puede valer por sí mismo. Por lo tanto, es vital que entendamos que nuestra condición sin Cristo es de muerte. Un muerto no puede, ni quiere. Por eso hoy Dios nos habla a través del Evangelio de Juan para que creyendo tengáis vida. Y de pronto les suene repetitivo, pero es necesario que creamos. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sin lugar a dudas, el Señor dijo que quienes lo rechazan no se pueden salvar, sino que morirán en sus pecados. Para ser cristiano se debe creer toda la revelación bíblica de Jesús. Se debe creer que Él entró en el espacio-tiempo como Dios encarnado. Se debe creer que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado. Se debe creer que su muerte en la cruz fue un sacrificio expiatorio y suficiente para perdonar los pecados de quienes creen en Él. Es suficiente, y que se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y que ahora intercede por su pueblo que es redimido y que un día regresará. Ese es el Evangelio. Y les voy a leer un pasaje de Efesios. Y con esto termino. Efesios 2, 1, 9 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero, hay un pero, mi hermano, y es un pero glorioso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, si hoy entendemos lo grande que es Jesús, como lo muestra el Evangelio de Juan, podemos ver la luz de la palabra, la majestad de Dios mismo, su grandeza, su poder. Podemos ver a Cristo siendo Dios eterno como lo vio Juan, y ese Dios se hizo hombre y nos reflejó al Padre y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces, el mensaje de hoy tenía que ser un mensaje evangelístico, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, mis hermanos, cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre,
Dios bueno, eterno Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay mucho que decir del Evangelio de Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre, que este propósito glorioso del Evangelio de Juan sea vigente en nuestras vidas hoy. Padre, que este propósito glorioso del Evangelio de Juan pueda llevarnos al arrepentimiento y fe, pueda llevarnos a creer, Señor, pueda llevarnos a ver tu gloria, Señor, y a arrepentirnos, arrojarnos en tus brazos, Señor, y depender de ti, que eres el Dios grande, poderoso y sublime, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos en esta hora por la obra de redención, Señor. Porque en aquella cruz, Señor, no solamente moriste y resucitaste, sino que fuiste glorificado, Señor. Y hoy te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén.